Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo una interacción en la que vamos a preguntar qué piensa, qué siente cara a tu persona especial. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestras muestras de cariño, likes, comentarios, por compartir mis vídeos, por estar ahí. Bienvenidos a los nuevos suscriptores, si no te has suscrito te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Vamos con las opciones. La primera opción, Bruja Rosa. Recordad que, como os digo siempre, os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots de oráculos que utilizo en el interactivo. Con el tarot Fairy Tail, opción número 2, Bruja Verde. Con el tarot Universal Celtic. Y opción número 3, Bruja Morada. Con el tarot Cosmic Cycles. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar en interactivo si necesitáis más tiempo. Opción número 1, Bruja Rosa. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía hacia esta persona? Tu energía hacia esta persona en este momento. Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en este momento? La injusticia. Bueno, yo siento que es como que crees que esta persona no ha sido justa contigo, ¿no? Es alguien que a lo mejor no ha optado por la mejor opción o no ha elegido la mejor opción hacia ti o no se ha comportado bien contigo. A mí esta injusticia es como que yo siento eh, que no ves que esta persona se haya comportado bien contigo, ¿no? Vamos a verlo ya hacia ti. Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti? Opción número 1, Bruja Rosa. ¿Cuál es su energía hacia ti ahora mismo? La autorrealización. Yo lo que estoy viendo aquí es que se ha priorizado mucho, ha mirado más por su autorrealización, por a lo mejor sus intereses, pues si a lo mejor esta persona tiene una estabilidad o una familia, hijos con alguien o una pareja, ¿no? Ha mirado más por eso que por ti, es lo que estoy sintiendo en esta opción. ¿Ves? Tiene una dependencia contigo, porque yo siento que tampoco te suelta, pero a la vez tiene una dependencia ahí, pues de una estabilidad o de algo que tampoco termina de romper. Yo veo que en esta opción estáis alejados, esta persona se ha alejado de ti, no se ha comportado bien contigo en esa injusticia, sientes que no, pues que no se ha comportado de una manera coherente también, que a lo mejor ha dicho una cosa y ha hecho otra. Yo veo alejamiento en esta opción, ¿eh? Puede ser que estéis en contacto cero, que no os habléis. Mira, el profesional también me habla aquí de que a lo mejor puede estar también muy em, implicado en su vida laboral, ¿no? O en sus quehaceres diarios, en sus rutinas, si no trabaja, o es como que veo otras prioridades que no eres tú, ¿vale? Es lo que me dicen. Vamos a ver. ¿Qué piensa esta persona? Opción número 1, Bruja Rosa, ¿qué piensa? Opción número 1 de ti, de la situación, ¿qué piensa, Bruja Rosa? Hay aquí como un apego entre vosotras, pero luego es verdad que no se decide. Entonces siento que ahora están las cosas, yo creo, estancadas. Puede ser a lo mejor que hayas cortado tú incluso, o que esta persona se haya alejado de ti porque va y viene, o porque ahora no lo tiene claro. Pero veo ahí como un apego. Y como que esta persona puede ser que regrese, que te deje de hablar, que vuelva, porque el juicio me habla ahí como de
regresos de volver a retomar el contacto, la comunicación. A lo mejor si ahora no os estáis, la comunicación es nula o tenéis muy poca comunicación, esta persona puede ser que más adelante sí que te hable más, ¿no? Pero sí que es verdad que te siento bastante, bueno, harta en en esta opción, ¿no? Es como que, bueno, han sido circunstancias en las que también lo has pasado mal por esta persona, porque no, como te digo, no te ha priorizado y te ha tratado bien. Ay, que me trabo, perdonadme. Em, yo veo aquí que sí que le gustas bastante y que sí que es verdad que piensa que podríais haber tenido una oportunidad verdadera y una oportunidad sincera, pero aquí veo cargas, veo que aquí hay bastantes condicionamientos entre ambos y que esta persona sí que es verdad que te ha hecho ilusionarte y que te ha hecho darle muchas vueltas a todo, porque te veo ahí durmiendo mal, pensando mucho en él o en ella, dándole muchas vueltas a la cabeza, incluso con ansiedad, pero luego es como que no ha terminado de concluir o de apostar por una relación contigo, ¿no? Veo ahí conversaciones, veo que sí que a veces parece que se ha lanzado, que sí que te ha intentado, como te digo, animar a tener una relación con él o con ella, sí que te ha intentado ilusionar también, siento, pero luego es verdad que no ha avanzado. Bueno, piensa que sigue pensando en ti y piensa en comunicarse contigo si ahora no te está hablando, ¿eh? Porque siento que esta persona va a regresar. Si ahora hay contacto cero o muy nulo o nulo, esta persona va a hablar contigo. Y si habláis poquito, es como que va a retomar ese contacto. Bueno, yo si te digo la verdad, es alguien bastante cautivador, ¿no? Una persona que le gusta seducir, bastante y yo siento que esto te ha hartado. Es como que puede ser que te hayas enterado que tiene ahí otra persona, o que si está en pareja no se decide por ti si habéis tenido algún oculto, o porque es alguien como muy seductor. Yo veo una persona muy seductor, muy seductora, ¿no? Alguien que le gusta, bueno, pues llamar bastante la atención, que es como que le gusta también tenerte ahí, ¿no? Enganchado, enganchada a él o a ella. Y yo veo que ha habido ahí como un final o una discusión bastante importante. Él lo sabe, pero después es como que no sé. Voy a decir él a veces en lugar de ella porque me repito mucho, lo sé, pero bueno, es que también si es ella, pues adaptarlo, ¿vale? Porque voy a decir más masculino. Si es femenino, pues lo adaptáis, ¿vale? Porque sé que a veces igual resulta cansada la lectura. Em, Es que esta persona es eso, ¿no? Piensa que podía haber apostado más a la hora de tener una relación contigo, pero no se ha implicado, no se ha implicado, ha pesado más su vida a lo mejor laboral, es alguien que yo siento que más que algo, una relación estable, lo que quería contigo y quiere contigo es algo más pasional, porque no termina de decidirse, porque te da largas, porque a veces hay comunicación, pero no termina de y piensa mucho en ti, sí, pero luego no da pasos, ¿no? Entonces, pues bueno, siento que esto te produce mucho dolor, que lo has pasado muy mal. Yo te veo llorando, yo te veo, bueno, pues que lo has pasado muchas veces muy mal por culpa de esta persona, porque no. También es que no es coherente, ¿no? A mí ese loco me habla de muy poca coherencia. Es una persona que hace una cosa, dice otra, no es nada constante, es una persona que va muy por impulso, funciona muy por impulsos, una persona muy madura y es eso, ¿no? Vamos a ver más qué piensa. Piensa que no se ha comportado bien contigo, pero tampoco le veo arrepentido, ¿eh? Te digo. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué piensa esta persona? Bueno, ahí hay un vínculo bastante importante entre ambos. Sí que es verdad, pero yo siento que esta persona no quiere comprometerse, ¿no? Bueno, sí me llamas mucho la atención, me gustas muchísimo, me siento súper atraída hacia ti, pero luego no, o atraído, pero luego no concreto nada, ¿no? Es que fíjate que con esta dependencia, a mí me habla también de eso, ¿no? De una dependencia y el 4 de oros que me salió ahí es como que sí que tiene una dependencia hacia ti que no te termina de soltar, que a veces parece que es el que corta la comunicación o corta la relación, pero luego siempre vuelve, ¿no? Está más comprometido con él mismo que con alguien. O sea, siento que puede ser que tenga
varias personas ahí, aparte de ti, que de vez en cuando está con ellas, con ellos. Eh, Siento que también puede ser que tenga pareja, pero fíjate, no elige al final estar contigo. Fíjate que es significativa esta carta, ¿no? Piensa en elegirte o piensa en tomar decisiones, pero luego no te elige. Fíjate, ¿cuántas opciones tiene esta chica? Tiene un montón de pretendientes, ¿no? Y no termina de elegir, ¿no? Así veo a esta persona. No termina de confiar en ti a la hora de concretar algo contigo. Y yo siento que también es verdad que tú no confías en él, porque al final piensas que te va a volver a fallar, porque ya lo he hecho muchas veces. Entonces, siento que las últimas veces que habéis hablado, ya te has expresado desde el corazón, ya has dicho lo que sientes, porque a veces te callabas, pero ahora yo siento que sí, que ya le has dicho todo lo que piensas y esta persona piensa bastante en ti y tiene claro que es complicado que tú vuelvas a darle una oportunidad. Nada te limita, crea lo que quieras, ¿no? Es como, voy a crear la vida que me merezco con una pareja que verdaderamente me quiera, que verdaderamente me cuide, que verdaderamente me priorice. Y fíjate, naranja completa mi lista de deseos. Yo quiero una persona que verdaderamente se implique conmigo, se implique en una relación. Yo soy una naranja completa, no necesito a mi media naranja, ¿vale? La leyenda esa de la media naranja. Somos naranjas completas, no necesitamos medias naranjas. Y tengo esa lista de deseos y la lista de deseos es súper importante para mí y un deseo es estar bien conmigo y luego estar bien en pareja con una persona, pero que verdaderamente me quiera y me priorice, ¿no? Y siento que tú no eres esa persona, porque al final, eh, pues no me estás tratando bien, ¿vale? Es lo que estoy viendo. Vamos a ver qué siente. Opción número uno, bruja rosa, ¿qué siente esta persona por ti? ¿Qué siente ahora mismo? ¿Qué siente? Opción número uno, bruja rosa. Bueno, indecisión, dudas, siento que le apetecería como hablarte, pero está ahora en un momento de indecisión, no sabe cómo te lo vas a tomar, si vuelves, si le hablas, si te habla, perdón, si a lo mejor igual tú ya has cerrado todas las puertas, entonces, bueno, todavía siente por ti, porque yo veo que sobre todo le llamas mucho la atención y se siente muy atraído hacia ti, pero luego es verdad que a la hora de avanzar siente que no es buena idea, ¿no? Entonces siempre como te digo, te van dando largas, con esta persona has tenido como mucha satisfacción en el vínculo, te ha dado mucha escasez, no ha concretado nada, te ha prometido cosas que no ha cumplido. Es como, has resistido ahí lo que has podido, pero ha llegado un momento que has dicho, sí, ya no puedo más, ya no puedo más, me quiebro, ya no puedo más, ¿no? Esta situación ya es insostenible y esta persona siente que has cortado con él o con ella, que has cerrado un ciclo y que es muy complicado que tú vuelvas a dar una oportunidad o que vuelvas a ceder a estar con él, ¿no? Es que ha habido como hay como muchas discusiones entre vosotros, como que esta persona sabe que lo has pasado muy mal y siente ganas de regresar hacia ti, de lanzarse, de a lo mejor pedirte otra oportunidad porque le sigues gustando, pero de momento está postergando la idea de retomar el contacto o de proponerte algo, ¿no? Siento que te espía mucho, que está muy pendiente de ti, que te vigila, que no te ha olvidado. Yo creo que se va a comunicar contigo no tardando mucho, pero de momento lo que siente es que no te ha olvidado y impulsos como de contactarte, de a ver cómo estás, de yo siento que puede ser que te vigile de alguna manera o que te espíe, bueno, pues a través a lo mejor de otras personas, si la has bloqueado, pues a través de otras personas o si sabe dónde trabajas o dónde vives, como que puede ser que te espíe. Si no le has bloqueado, pues esta persona sí que te puede revisar a lo mejor las redes sociales, los estados que pones, a lo mejor incluso en oculto, ¿eh? Porque esta persona, no sé, le ve un poco que puede ser que sí que te lo mire, pero sin que te des cuenta, ¿no? Para que no te enteres. Con una cuenta falsa o... Sí, es que veo algo de eso. O a través de otras personas, quizás. Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente por ti? Opción número uno, bruja rosa. ¿Qué siente por ti? ¿Ves? Yo veo mucha pasión. Yo veo mucha pasión. Esta persona, lo que más siente es pasión. Le atraes muchísimo y un enganche, porque contigo está bien. Cuando está contigo está bien, ¿no? Pero claro, luego es como que tú quieres algo más.
no tiene esa claridad de avanzar. Siento que es como que no te da paz porque no termina de decidirse por ti y al final no te da esa estabilidad que tú quieres, ¿no? Le encantas. Sentir, lo que más veo es pasión. Yo enamorado a esta persona no le veo, pero sí que es verdad que, que con esa belleza, esa compasión, siento que sí que le gustas bastante, que la traes un montón, pero no termina de soltar esos lastres, ¿no? A la hora de avanzar contigo. Lo que más estoy viendo en esta opción es esa pasión. Es que yo veo una pasión bastante importante aquí y es lo que más veo que siente. Hombre, ahí hay una conexión bastante potente que puede ser que en algún momento te haya dicho que te quiere con esa alma gemela, pero yo te diría más que es como un enganche, más que amor de verdad. Tengo que ser sincera. Opción número uno, Bruja Rosa. Vamos a ver qué hará. Yo veo comunicación próximamente, luego ya depende de ti, el cerrar la puerta o hablar con esta persona, porque ya eso ya depende de ti. Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Qué hará? ¿Ves? Yo veo un regreso. Ahora mismo está dudando bastante, pero yo veo un regreso. Esta persona es como que te va a hablar o va a tener ahí un acercamiento hacia ti. Puede ser que te pida perdón, puede ser que te diga que lo siente, que bueno, que a ver si podéis tener un acercamiento, ¿ves? Siento que va a tardar un poco, puede ser en los próximos días, semanas como mucho. Te echa de menos, ¿eh? Te echa de menos, aunque, bueno, ya te digo que no se ha comportado bien contigo y él o ella lo sabe, pero te echa de menos, ya te digo. La conexión sigue ahí, van las cosas poco a poco, ahora está todo estancado, siento que se ha alejado de ti y tú de él, pero es eso, ¿no? Se sigue acordando mucho, te echa de menos, te extraña y yo siento que sí que va a haber un acercamiento ahí. Como que puede ser que te diga, que te prometa cosas como que si le das una oportunidad que va a cambiar la situación, que lo va a hacer de otra manera, que no va a caer en los mismos errores, pero yo siento que esos son engaños, ¿vale? Sí. Porque fíjate que me sale ahí mucho la conexión entre vosotros, pero luego me sale la luna, como mentiras, engaños, como que va a venir desde desde una postura un poco falsa, ¿no? De engaño o de otra vez intentar atraparte, yo siento. Vas a estar ahí como indeciso o indecisa a la hora de hablar con esta persona, pero yo siento que en la mayoría de los casos no le vas a dar esa oportunidad. Ya te digo, lo depende de ti. ¿Ves? Veo ahora como una persona un poco, como pensando mucho cómo acercarse a ti. Ahora están las cosas paradas, estancadas, ha habido ahí una ruptura bastante importante entre vosotros y siento que esta persona está indecisa, pero va a regresar, ¿eh? Yo veo que va a haber un regreso, pero fíjate que yo veo un corte muy importante. Yo en la mayoría de los casos siento que no le vas a dar esa oportunidad y si hablas con esta persona va a ser algo, bueno, pues una conversación a lo mejor que hay pendiente o para decirle, mira, no quiero saber nada de ti o incluso en muchos casos ni vas a hablar con él. Así que, porque a mí la muerte está, me habla de un corte importante y de tener claras las cosas. Ya depende de ti, como os digo siempre. Las cartas al final son una guía, pero depende de ti. Vamos a ver más. Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Qué hará esta persona? Opción número uno, Bruja Rosa. ¿Qué hará próximamente? Yo siento que se va a intentar acercar. Con este sé quién eres, es como que te va a intentar regalar los oídos, como decimos aquí. Bueno, pues a ver si entras otra vez en razón y vuelves conmigo. Pero fíjate, clave del dominio. Es una persona que yo siento que no viene con buenas intenciones, con estos pensamientos oscuros, que va a intentar despertar en ti otra vez esa pasión o ese interés, ¿vale? Pero yo en la mayoría de los casos siento que no lo va a conseguir. Profundamente conmovido y realizado. ¿Ves? Va a intentar como conmoverte, como intentar remover ahí sentimientos y revelarte pues que sigue enamorado de ti o que hay algo, pero yo te digo que todo es un espejismo, ¿eh? Riqueza y abundancia. Va a intentar pues eso, decirte que no se ha olvidado de ti, que sí que es verdad que te tiene mucho en mente, que te extraña, que te echa de menos, que esto podía haber sido muy bonito, muy abundante, pero que claro, que veo, veo un acercamiento próximamente, pero yo con la muerte aquí siento que no le vas a dar pie a retomar nada, ¿no? Puede ser que hables con esta persona, pero sin más.
en la mayoría de los casos yo veo que no le vas a dar más opciones. Vale, voy a sacar por último un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número uno, bruja rosa, un consejo para ti. La soledad en el silencio se impone la paz. ¿Ves? Te dicen que sigas, que continúes como estás hasta ahora. Yo siento que puede ser que no estés en pareja ni con nadie, que necesitas tiempo para ti, escucharte, quererte y profundizar en lo que quieres en la vida y sobre todo en lo que no quieres y por lo que no vas a pasar. Los países lejanos, prepárate para nuevos horizontes. Siento que más adelante vienen cosas muy buenas para ti, sobre todo en el amor, pero te dicen primero, mira lo que quieres con esta soledad, estate bien contigo y luego ya llegará esa persona adecuada para ti, si quieres estar en pareja, es lo que me dicen, ¿vale? Opción número uno, Bujarosa, pues hasta aquí tu lectura, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir y avanzar y a continuar con este proyecto. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Nos vemos en procesos interactivos. Hasta pronto. Opción número 2, bruja verde, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Emprender. Yo siento que te gustaría que hubiera ahí algo entre vosotros, que es como que has despertado ahí algo en esta persona y esta persona en ti. Yo veo que te gustaría que esto avanzara, que empezarais a tener algo bastante potente. Sí, vamos a ver. El hoyazo. Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? Opción número 2, bruja verde. ¿Cuál es la energía de esta persona hacia ti en estos momentos? La perseverancia. Siento que esta persona le apetece tener algo contigo y es muy perseverante. Puede ser incluso que al principio tú no quisieras nada con él, pero ahora es como que ha insistido, insistido, está ahí, es como pico y pala, como decimos aquí en España, como insistiendo, perseverando, y al final yo siento que ha conquistado tu corazón. Fíjate el éxito, ¿ves? Es como, no me rindo, sigo adelante, yo quiero estar con ella, con él y no me rindo. ¿Ves? Es como, sí, voy a intentar avanzar, voy a intentar que sigo aquí, si tengo que esperar, pues espero. Y siento que te ve como hogar, que te ve como, bueno, una persona en quien confiar, que se siente muy, muy atraído hacia ti y que quiere un éxito. Es que le dicen eso, que quiere un éxito, que quiere perseverar, que no le importa esperar si a lo mejor no es el momento adecuado, porque quiere estar contigo, lo tiene clarísimo, ¿eh? Es que las energías son muy claras. Opción número 2, bruja verde. ¿Qué piensa esta persona de ti? ¿Qué piensa? ¿Qué número 2, bruja verde? Mira, se me acaban de caer ya cartas. Ahora las miro. El mago y el 9 de copas. Es que tiene clarísimo que quiere avanzar contigo. Si le has dicho, bueno, tienes que ganarte mi confianza, no es el momento, lo he pasado muy mal en el amor, o pues bueno, tenemos que ir poco a poco, o necesito tiempo, esta persona le da igual. O sea, esta persona tiene clarísimo que quiere un éxito contigo, que le importas un montón, que se siente súper atraído hacia ti y que le gustas muchísimo con este 9 de copas. Fíjate este 9 de copas que esta chica está embarazada. Es como quiero crear algo contigo, quiero manifestar una vida a tu lado con ese hogar y emprender una relación sana, estable. Siento que sí, ¿eh? Es algo muy bonito esta opción. Vamos a ver qué se me ha caído. Mira, aunque estéis en distancia, a lo mejor estáis en distancia y es ese uno de vuestros obstáculos o de vuestros condicionamientos, pero o esta persona igual le has pedido tiempo o crees que no es buen momento o necesitáis ahí momentos para que esto funcione, ¿no? A lo mejor pues ahora no es el momento de avanzar, igual tenéis pareja o hay algo ahí que os está obstaculizando. Siento que esta persona quiere hacer las cosas bien con esta justicia, tiene claro que quiere, piensa además en ti muchísimo y quiere luchar por tener una relación contigo, ¿eh? Yo siento que esta persona, mira, es que es súper, súper explícito esto. Va a cortar con cualquier condicionamiento, con cualquier inconveniente, va a luchar por estar contigo y va a cortar contra
cualquier obstáculo que os separe, ¿vale? Eso es lo que está pensando ahora mismo. Eh, Siento que puede ser que lo hayas pasado mal, que te hayan engañado o traicionado en el pasado, o a esta persona, pero al final lo que quiere es construir una relación muy bonita contigo y quiere trabajar por esa relación, ¿no? Quiere apostar por una relación, poner todo su empeño, todas las ganas y luchar por ti, porque estéis bien y tú estés bien. Yo siento que esto le importa muchísimo. Puede ser que es un al trabajo, para algunos, adáptalo, que, bueno, pues haya ahí un eso laboral, que sea tu compañero de trabajo, que tu jefe, o alguien de tu entorno laboral, o que le hayas conocido a través del trabajo, ¿vale? Para algunos me dice eso. Tiene claro que piensa mucho en ti y tiene claro que eres la persona indicada, la persona correcta, aunque a lo mejor estén las cosas un poco bloqueadas, pero esta persona quiere decidirse por ti, quiere avanzar, no te quiere perder por nada del mundo y siento que aunque has vivido a lo mejor experiencias malas o él ha sido el que ha vivido, o los dos, a lo mejor, em, sabe que eres muy importante en su vida y piensa mucho en ti. Quiere estar contigo, al final quiere formar un equipo contigo y un equipo que sume, ¿no? Un equipo, hacer un buen equipo juntos a la hora de tener esa relación sentimental y comprometerse contigo. Eso es lo que piensa. Esta persona está pensando en ti como una opción de pareja sentimental y una opción bastante firme, ¿no? Es decir, quiere materializar esa relación contigo. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa ahora mismo esta persona? ¿Qué piensa? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué piensa de ti, de la situación? Le da igual que le rechaces. Yo siento que puede ser que le hayas rechazado en algún momento, que le hayas dicho que las cosas están complicadas o que te cuesta mucho confiar. Esta persona quiere seguir estando ahí con esa perseverancia. No te quiere perder por nada del mundo y si no quieres nada con él, quiere ser tu amigo, ¿vale? No te quiere perder. Suelta y actúa. A veces es como, bueno, estoy intentándolo, pero si tú necesitas tiempo, te lo voy a dar. Yo estoy aquí para ti, estoy enamorado de ti. Miraremos ahora qué siente, pero yo te diría que esta persona está enamorado de ti, enamorada, y es lo que te digo, ¿vale? Quiere hacer las cosas bien, consienta las bases, quiere actuar con coherencia para llegar a ese éxito contigo. Esta carta se me está asemejando mucho, se me asemeja mucho al mago, fíjate, no sé. Aunque es el número dos, pero es como quiero materializar algo contigo, quiero hacer las cosas de una manera coherente, tener todas las herramientas para avanzar. Sé que eres especial, sé que me gustas un montón y que quiero estar contigo. Te deseo, esta persona te desea y piensa en estar contigo, en avanzar, le da igual los condicionamientos que tengáis, le da igual que haya inconvenientes, pero quiere luchar contra viento y marea. Es que es lo que estoy sintiendo. Qué lectura más bonita, la verdad, porque siento que sí, que esta persona quiere implicarse contigo bastante. Opción número dos, bruja verde. Vamos a ver qué siente. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente por ti? ¿Qué siente? Porque quiere comprometerse contigo, que te ve como una persona con unos valores muy marcados, le gusta mucho cómo eres, también los valores que tienes, eh, pero sí que es verdad que ahora está mirando cómo hacer las cosas. Yo le veo un poco mental, ¿no? Como no dejándose llevar por sus sentimientos, emociones, puede ser que, que te haya confesado lo que siente, pero que, bueno, estén las cosas un poco ahí paradas ahora mismo, ¿eh? Es como que está resistiéndose a avanzar, porque puede ser que le hayas pedido tiempo, o que ahora están las cosas, como te digo, que no sea un buen momento. Eh, yo te diría que está enamorado de ti. Quiere tomar las riendas de su vida, avanzar. Siento que aquí hay comunicación bastante asidua. Sí que es verdad que esta persona
te escribe o te llama o tenéis ahí una comunicación bastante fluida, quiere avanzar contigo. Siente que ganas de avanzar, ganas de dejar atrás inconvenientes. Yo veo ahí como terceras personas. Puede ser que hayas tenido tú desengaños amorosos o él, pero sí que veo que le da igual, que quiere tomar las riendas de su vida, avanzar y, y que aunque a lo mejor ahora yo, porque yo también te veo a ti como un poco mental, ¿no? En un momento de pensar las cosas antes de lanzarse, pero la conexión es, la conexión que tenéis es increíble y esta persona no pierde la esperanza de que en algún momento podáis tener algo sólido y estable. Incluso tener hijos está en vuestro planteamiento de futuro y de vida. Yo veo ahí como formalizar una relación, tener una familia y si no queréis tener hijos, pues materializar un compromiso, una estabilidad, una convivencia, ¿no? De momento siente que a lo mejor tiene que esperar, ¿no? Pero te quiere dar lo mejor, algo estable, algo equilibrado, porque sabe que lo has pasado mal, sabe que te han traicionado en el pasado y sabe que es difícil que tú vuelvas a confiar en alguien. Yo es lo que más estoy sintiendo. Puede ser a lo mejor que sea esta persona en lugar de para ti, ¿eh? Si no eres tú la que lo ha pasado mal, ¿vale? O el que lo ha pasado mal. Vamos a ver más. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente por ti esta persona? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué siente por ti? Tiene ganas de estar contigo con estos nuevos comienzos, de ilusionarse, de, de darte lo mejor incluso económicamente, ¿vale? Porque siento que esta persona está en una situación económica bastante buena y quiere entregarse a ti al 100%. Reconciliarse con sus sentimientos, con sus emociones, con lo que siente por ti. Quiere un compromiso contigo, quiere ese éxito contigo y lo tiene clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Así que siente eso, ganas de avanzar, ganas de seguir adelante contigo. Te ve como parte de su familia. Es que, ¿y qué siente? Amor, amor, amor en mayúsculas. Yo siento, yo le veo enamorado a esta persona, ¿eh? Puede ser que lo mascare a veces con amistad o que tengáis ahí momentos como de amigos, como que bueno, parece que sí, nos llevamos bien, pero aquí esta persona está enamorado de ti, ¿eh? Como te digo. Vamos a ver por último qué hará, que yo veo que esta persona se va a mover no tardando mucho, ¿eh? Si no te ha confesado lo que siente, es raro, porque yo siento que sí que te lo va a confesar próximamente si no lo ha hecho ya. Y si lo ha hecho, yo creo que va a haber avances, fíjate. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará próximamente esta persona? Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará próximamente contigo esta persona? Darse una oportunidad, fíjate. Decirte que quiere estar contigo, que por favor que le des una oportunidad, que quiere ganarse tu confianza, que sabe que bueno, que a lo mejor lo tiene complicado, pero no quiere perderte por nada del mundo, que le importas mucho, que va a hacer las cosas de una manera, de una forma y de una manera muy justa, que no quiere estar más alejado de ti, que no quiere mentirte con respecto a lo que siente, porque es algo muy bonito, que no quiere ocultarte más sus sentimientos, sus emociones, y que yo siento que quiere luchar para desbloquear, bueno, pues cualquier obstáculo que impida que podáis estar juntos, ¿no? Es lo que veo. Quiere formar un equipo contigo, se ha dado cuenta de que eres la persona indicada para ti, o sea, para él, perdón, y va a dejar atrás miedos, dudas. Yo siento que va a romper con lo que tenga que romper, ¿eh? Para estar contigo. Tú lo tienes muy claro, tienes mucha intuición y sientes que es la persona adecuada para ti. Es alguien que te va a entregar, se va a entregar al 100% y te va a entregar lo mejor, ¿eh? Con este rey de copas. Así que, ¿qué hará? Pues confesarte lo que siente y decirte que quiere ir a por todas contigo, que depende de ti ya el dejar entrar a esta persona en tu vida como una pareja sentimental. Va a tener ahí una conversación contigo, te va a expresar lo que siente, te va a decir que todo está estancado, pero que sin ti es como que no puede continuar, que parece que le has hechizado, que parece que no puede vivir sin ti, que te echa mucho de menos, que no quiere seguir así ocultándote lo que siente y que ya depende de ti el avanzar con él o con ella. ¿Ves? El mago otra vez, es que a mí el mago y el éxito, es que esta persona quiere un éxito contigo, pero un éxito rotundo. Entonces, bueno, pues ya depende de ti el avanzar. Lo tiene muy claro, ¿eh?
En pocas lecturas he visto yo esta energía. Esta persona lo tiene muy claro que quiere estar contigo, clarísimo. ¿Y qué va a hacer próximamente? Pues avanzar. Avanzar para tener algo contigo, seguir estable. Opción número dos, bruja verde. ¿Qué hará próximamente contigo? ¿Qué hará? Conocimiento, voluntad, ¿ves? Voy a seguir así. Voy a seguir en la línea de crear algo contigo con esa voluntad. Me he dado cuenta con ese conocimiento de que eres la persona indicada. Me da igual que haya terceras personas o me da igual que haya alguien que no quiera que estemos juntos, me da lo mismo. Estoy profundamente enamorado de ti, conmovido y realizado. Esto es muy rico, muy abundante, lo que tenemos, y no voy a permitir que nadie nos separe. Eres mi debilidad y no puedo superar lo que estoy sintiendo. Eres alguien increíble, con ese sé quién eres, te conozco muy bien, me encantas. Y fíjate, haz que los sueños se vuelvan realidad. Esta persona quiere hacer que los sueños se vuelvan realidad, quiere ese éxito contigo y va a poner todo de su parte. Es que no te puedo decir otra cosa. Con este mago voy a materializar lo que deseo. ¿Y qué deseo? A ti, te deseo a ti. Y voy a hacer todo lo posible por tener una relación contigo. No quiero otra cosa, te deseo a ti. Qué bonita lectura, de verdad, me gusta. Me está gustando esta lectura porque esta persona lo tiene clarísimo, ¿eh? Clarísimo. Le voy a sacarte por último un consejo, a ver qué te quieren decir. Opción número dos, bruja verde. Un consejo para ti. Opción número dos, bruja verde. Un consejo para ti. El universo maravilloso, disfrutar de la belleza. Bueno, te dicen que sigas adelante, que disfrutes de la belleza que vas a tener ahora próximamente, porque yo veo, fíjate, el mago aquí otra vez. Es que se repiten las cartas y yo siento que esta persona es como que va a crear la vida que os merecéis juntos. Siento que va a apostar por una relación contigo y al final te están diciendo que disfrutes de la vida porque te va a llegar ahí un momento único y muy maravilloso que estabas esperando, ese éxito con esta persona, que siento que llevas esperando tiempo que esto se materialice. Abrir camino. Hay una abertura, perdón, al alcance de la mano. ¿Ves? Siento que se abren los caminos para ti. Vienen cosas muy buenas, viene abundancia, no solo en el amor, yo siento que en general hay un cambio ahí a la vuelta de la esquina que te espera. Así que te dicen que no te desanimes, que sigas adelante y que las cosas van a mejorar próximamente, porque siento que vienes de momentos en los que lo has pasado muy mal, ha sido muy duro y por fin ahora es como que estás empezando a ver el sol detrás de las nubes se van a disipar y por fin eh, vas a ver la luz, ¿no? Es lo que estoy sintiendo. Opción número dos, bruja verde. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Me ayuda a seguir adelante, a continuar con este proyecto. Muchas gracias por todo. Que vaya genial. Nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto. Opción número 3, bruja morada, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver antes de nada cómo están las energías con esta persona. Vamos a ver. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es tu energía hacia esta persona en estos momentos? Bueno, siento que estéis alejados. Puede ser que haya distancia geográfica o que esta persona ahora esté sin hablarte o que no haya mucha comunicación, ¿no? Puede ser a lo mejor que igual le conozcas, pero no tengáis no entabléis muchas palabras o bueno, pues, no hay ahí como mucho acercamiento. Igual le ves en algún sitio y no tenéis mucho contacto ahora mismo. Puede ser que esté en distancia geográfica, como te digo, para algunos. Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta personaje tiene estos momentos? Opción número 3, bruja morada. ¿Cuál es la energía de esta personaje tiene estos momentos? La dependencia, la resiliencia. Yo siento que esta persona es como que sí que siente mucha atracción hacia ti,
¿vale? Hay una dependencia ahí, pero ahora está un poco a sus historias, ¿no? Como por decirte algo, es como está a sus quehaceres diarios, a sus historias, a sus cosas, a su vida, ¿no? Es como que no está mirando hacia ti ahora mismo. Mira, tiene ahí que superar miedos. Puede ser a lo mejor que hay una circunstancia que le impida avanzar contigo o que no esté en su mejor momento. Es lo que más estoy sintiendo. Puede ser a lo mejor que haya tenido un desengaño amoroso recientemente o que se haya separado recientemente y ahora, bueno, pues esté tratando de encauzar su vida, ¿no? Porque esta autorrealización me habla de eso, ¿no? Y esta resiliencia, como tratando de reconstruirse. Fíjate, esta chica que es como que está a trozos, como pegada, ¿no? Eh, es como que, ya te digo, siento que a lo mejor ahora no es buen momento para estar con nadie. Y está, ya te digo, con algo que es más importante para él ahora mismo. Vamos a ver qué piensan. Opción número 3, bruja morada, ¿qué piensa esta persona de ti, de la situación? ¿Qué piensa? Opción número 3, bruja morada, ¿qué piensa? ¿Ves? Yo siento que esta persona está en un momento torre, está en un momento que puede ser a lo mejor que se haya separado de su pareja recientemente, que tenga ahí a su pareja como muy marcada, muy cerca, o a lo mejor pues que tenga que romper con una situación que todavía no ha roto con ella, pero con esa situación, pero está ahí en un momento como delicado, siento, ¿no? Aquí hay cargas todavía con las que está rompiendo, tiene que romper, adáptalo, ¿vale? Entonces, pues bueno, puede ser que tenga incluso todavía pareja en algunos de los casos, o familia, hijos con otra persona, y siento que hay ahí como mucho inconveniente entre vosotros por eso, ¿no? Sí que es verdad que piensa bastante en ti, que te ve como una pareja bastante ideal, la persona adecuada para él, como que quiere formalizar una relación contigo, que piensa como que no os habéis encontrado por casualidad, que el destino os ha juntado, os ha unido. Y si habláis algo, lo poco que habláis, aunque yo siento que sí que habláis de vez en cuando, aunque esté lejos, a lo mejor habláis por internet, si os separan distancia geográfica. Y si no, pues esta persona puede ser que mantenga un poco la distancia porque como te he dicho, no es el momento. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que cuando habláis, le gusta mucho hablar contigo. Si os veis en algún sitio, os encontráis en algún sitio para algunos, le gusta donde os veis, ¿no? O sea, como ese encuentro que a veces se produce, como que le llamas mucho la atención y le encanta verte si coincidís en algún sitio. Si no, también te digo que piensa en que las cosas mejoren y proponerte quedar más adelante. Para algunos puede ser que os veáis en el trabajo o en un entorno laboral, ¿eh? Pero como te digo, piensa mucho en ti, le llamas mucho la atención, es como mucha atracción la que siente por ti con esta reina de bastos, pero hay que romper ahí con una situación que ahora mismo no es la adecuada. Es como no me puedo lanzar porque ahora mismo no tengo la mejor situación, estoy como en conflicto en mi vida, no sé hacia dónde ir, tengo que resolver otros temas pendientes y ahora mismo lo único que te puedo ofrecer es escasez si tenemos una relación, ¿no? Entonces, prefiero, bueno, pues postergar esta unión contigo, prefiero seguir con mi vida y a ver hacia dónde va esto, hacia dónde va mi vida, encauzar con esta resiliencia ciertos problemas que yo tengo, también superar mis miedos a la hora de seguir adelante y continuar y luego ya se verá, ¿no? Que sí que piensa en ti y le gustas bastante, sí, pero ahora, como te digo, está en un conflicto. Yo siento que no está en su mejor momento. O bien se ha separado de sus parejas recientemente o hace ya tiempo, pero todavía tiene que gestionar ciertas cosas. O a lo mejor esta persona te pongo situaciones para que adaptes, ¿no? Bueno, pues tiene ahí un entorno de familia que no es el adecuado. O a lo mejor tiene hijos de otra persona y tiene que gestionar un poco pues el hacerse cargo de sus hijos. O es que veo como, y para algunos puede ser que incluso esté en pareja y tenga que romper con esa persona. ¿Vale? Porque siento que no están bien. Así que adáptalo, si no, pues puede ser otro condicionamiento. Yo veo algo ahí que es como que le impide avanzar, ¿no? Vamos a ver más. Opción número 3, bruja morada, que piensa de ti de la situación que piensa. Opción número 3, bruja morada, que piensa de ti de la situación. ¿Ves? Es que es como que hay un aprendizaje en su vida. Sí que es verdad que tiene como celos de que puedas estar con otras personas.
Es que siento ahí como, quiere hacer las cosas bien, quiere sentar las bases de algo sólido para que esto avance, pero primero tiene que soltar ahí una situación complicada, ¿vale? Es como que quiere avanzar, pero claro, hay ahí muchos condicionamientos, ¿ves? Quiere actuar con coherencia, no quiere hacer las cosas precipitadas, lanzarse, quiere actuar con una coherencia cuando esté bien, cuando todo sea correcto, cuando esté en su entorno correcto y la situación sea la adecuada, pues avanzar contigo. ¿Ves? Deleítate en el deseo, deséalo, ¿vale? Es lo que estoy sintiendo. Entonces, quiere hacer las cosas bien. Voy a sacar otra carta. Perdónate, no te culpes. Puede ser también que tenga que perdonarse por algo que no ha hecho bien o a lo mejor ha tenido algo en oculto contigo y tiene que dejar a su pareja también en algunos de los casos. Te estoy diciendo opciones para que escojas la más adecuada, porque sois muchas personas y bueno, la que más te encaje, tienes que adaptar. Opción número 3, bruja morada. Vamos a ver qué siente. Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Quiere tener un éxito contigo, con este 6 de bastos, pero eh, de momento están las cosas bloqueadas, ¿no? Es como que no se quiere abrir a ti porque siente que no es buena idea. Tiene que alejarse de una persona que todavía está en su vida. Si es una pareja, todavía está muy marcada. Ahí, es como que le influye mucho, ¿no? Si no tiene pareja, pues puede ser una pareja o alguien de su entorno, de su familia incluso. Para hacer un equipo contigo, para construir una relación sana y estable, tiene que alejarse de ciertas circunstancias tóxicas, ¿vale? Puede ser una persona o una circunstancia que tiene ahí que es como que no va a estar bien contigo si intenta algo. ¿Por qué? Porque no está en su mejor momento. Entonces me dice que tú también lo sabes y que tú también es como que pones límites, ¿vale? Como que no te estás lanzando tampoco a tener nada con él porque pones límites, con él o con ella. Siente ganas de avanzar contigo, ¿eh? Siente ganas de tener una relación a tu lado, pero quiere hacer las cosas con coherencia, como te he dicho antes, desde un equilibrio, tiene muchas dudas, miedos, siento que es como que no es el momento, voy a esperar. Y siente bastante por ti, porque yo veo que sí que siente bastante por ti, incluso te echa de menos a veces, le pareces una persona increíble y le gustas muchísimo, pero pues ahora mismo tiene que superar muchos miedos. Puede ser a lo mejor que haya tenido también la pérdida de un familiar para algunos de vosotros. Superar los miedos, aquí me habla mucho de superar una situación también. Puede ser que no esté en su mejor momento, que tenga ansiedad, que esté en un momento delicado. O que esté en un duelo también por un fallecimiento de alguien de su entorno, ¿eh? Le veo durmiendo mal, le veo con ansiedad, pasando momentos duros. eh, entonces van las cosas lentas. Pero sí que quiere comprometerse contigo, ¿eh? Siente bastante por ti. Pero, como te digo, no es el momento adecuado. Entonces, bueno, poco a poco. Ya depende de ti el esperar a esta persona, como os digo siempre, porque bueno, hay veces que a lo mejor no merece la pena, pero en este caso yo siento que esta persona sí que viene con buenas intenciones, pero es verdad que no es buen momento, con lo cual, pues bueno, está ahora mirando a ver qué hacer. Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Opción número 3, bruja morada, ¿qué siente por ti? Quiere manifestar una relación contigo, pero sabe que para estar bien a tu lado tiene que estar primero él solo, ¿no? Encauzar su vida, estar bien, busca muchas respuestas a lo que siente por ti, quiere hacer las cosas de una manera justa, equilibrada, tener esa fuerza para avanzar primero, él solo, ella sola, para avanzar y luego ya proyectar una vida de prosperidad contigo. Yo siento que puede ser que le gusten mucho los animales y a ti también. Tiene que confiar más en sí mismo, ¿vale? Y cambiar un poco su suerte. ¿Para qué? Para tener algo estable a tu lado. Yo siento que también está como buscando respuestas, como que puede ser que ahora se esté encontrando a sí mismo. Tiene ahí como sus guías espirituales como ayudándole bastante, siento. Y bueno, pues poco a poco. Ya te digo, si ha perdido recientemente a un familiar, puede ser o alguien de su entorno muy querido por él, por ella, puede ser que ahora le esté sintiendo muchísimo, porque me marca ahí como guías espirituales y yo siento que también puede ser alguien fallecido. Vale, vamos a ver ahora.
¿qué hará próximamente? Opción número 3, bruja morada, ¿qué hará próximamente esta persona? Opción número 3, bruja morada, ¿qué hará próximamente contigo con la situación que tienes? ¿Qué hará? Pues de momento esperar, fíjate, a mí el 4 de espadas me habla de un parón, me habla de esperar, me habla de tener la esperanza de que en algún momento pueda estar contigo, porque esta estrella es como, tengo la esperanza de solucionar mi vida, de avanzar, de que las cosas se den contigo, pero ahora mismo las cosas están estancadas, ¿no? Estoy mirando por mí, estoy intentando rehacer mi vida, estoy intentando estar bien yo para poder compartir contigo mi vida y para poder darte lo mejor, ¿no? Entonces siento que de momento va a seguir así un tiempo, ¿eh? Porque esto sí, es que necesita tiempo para resolver ciertas cosas ahí. Necesita alejarse de una situación por completo o de una persona por completo. Para darse una oportunidad contigo necesita hacer eso y necesita, si a lo mejor está en un duelo, también resolver ese duelo. Porque es como que le veo desanimado a esta persona, o desanimada. Ganas de avanzar, ganas de seguir adelante en su vida, sí que es verdad que tiene, pero a la hora de materializar algo contigo, me habla de espera, me habla de quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas desde el equilibrio, darte todo lo mejor y yo ahora mismo no me encuentro preparado para ello. ¿Qué hará? Pues yo veo que seguir un poco la misma línea, ¿no? Es como que necesita tiempo, como que necesita que tengas paciencia. Si quieres algo con él, ahora no es el mejor momento, con lo cual ahora mismo no se va a dar nada. Yo veo que puede ser que de cara a primavera, otoño, dependiendo de dónde me estés viendo, en marzo, que aquí empieza la primavera, si me ves desde el otro hemisferio, el otoño, sí que va a empezar a moverse. Pero yo ahora mismo veo que los próximos días, como que sí, va a seguir la cosa estancada. Yo siento que de cara a los próximos meses, me refiero, marzo, abril, mayo, ¿vale? Junio incluso, primavera, otoño. Aquí la primavera empieza sobre el 20 y algo de marzo hasta junio. Pues si me estás viendo desde el otro hemisferio, en esos meses o en otoño se van a mover las cosas. Pero ahora mismo, pero que puede ser igual en mayo, junio, ¿eh? Para muchos, porque todavía sigue siendo primavera u otoño. Ahora mismo no, ahora está en conflicto, ahora está dándole muchas vueltas a todo, muy indeciso, con una lucha interna brutal, veo a esta persona, como que no quiere salir de su zona de confort, siento que ya tiene como muchas cargas como en su vida. Yo le veo a veces incluso abrumado, harto de las circunstancias que tiene, pero luego sí que veo como una revelación, un darse cuenta de que eres importante, como un acercamiento y que nazca esa pasión más grande entre vosotros, ¿no? Más adelante, ya te digo, de cara a más adelante. Ahora mismo no. Y a corto plazo tampoco, ¿eh? Es decir, los próximos días, meses, como mucho, mucho de aquí a finales de marzo, abril, ¿no? Es cuando puede ser que se empiece a mover. Ya te digo, primavera, otoño, dependiendo de dónde estés y desde dónde me veas. Para que se dé un compromiso, ya te digo, más adelante. Y sí que veo un compromiso, ¿eh? Que sí que se van a mover las cosas, pero de momento va a haber mucha calma, va a haber mucha tranquilidad, van a estar las cosas paradas, esta persona no quiere entregarse al 100%, va a mirar por su vida, por sus circunstancias y luego sí que es verdad que más adelante veo movimiento. A corto plazo no, ¿eh? No. A corto plazo, los próximos días, ya te digo, meses, yo siento que de cara a finales de marzo, abril, mayo, junio, sí, pero ahora es lo que queda del mes de enero, febrero y parte de marzo, no. Es que me dicen cuando cambie la estación, no sé, estoy sintiendo eso, cuando cambie la estación, como te digo. Ahora mismo no, necesita más tiempo esta persona. Opción número 3, ¿qué hará próximamente? Opción número 3, bruja morada, ¿qué hará próximamente esta persona contigo? Opción número 3, bruja morada, ¿qué hará? ¿Ves? Necesita fortalecerse, necesita ser resiliente, superar miedos, superar obstáculos ahora mismo. Y fíjate que está en una dependencia ahí que no termina de soltar. Siento que también hay una dependencia hacia ti, porque no se olvida de ti, pero tiene que autorrealizarse. Y hasta que no haga esto, no se va a producir nada entre vosotros, no va a avanzar. ¿Ves? ¿Dónde está tu felicidad? Tiene que reconocer dónde está su felicidad
y darse cuenta de que primero tiene que ser feliz él solo, ella sola, y luego para poder estar contigo. Haz las preguntas correctas. Esta persona se pregunta mucho hacia dónde va, qué hacer con su vida, lo que le hace feliz. Y está en medio de un despertar espiritual. Es como que me está mostrando los ángeles y los guías cuando estás en un cambio de camino, ¿vale? Que tienes varias opciones y que tienes que elegir, pero primero tienes que terminar y zanjar una situación. Es el fin de algo y el comienzo de otra cosa, ¿no? Entonces, está en un despertar espiritual, se ha dado cuenta de cosas, de lo que es importante en su vida que antes no se daba cuenta. Puede ser a lo mejor que haya sido con el fallecimiento de ese familiar en algunos de los casos, o que haya pasado algo que le haya hecho despertar. ¿Ves? Está en plena transformación con ese fuego. Fíjate que me salió antes la torre. Em, pero van las cosas poco a poco. Puede ser que lleve en secreto lo que siente por ti, ¿eh? Que a lo mejor no te haya dicho nada en algunos de los casos y que lo lleve en secreto. Y yo, fíjate que me está viniendo mucho, el fuego es un fuego de la transformación, fíjate, con esta torre que me salió antes, espera un segundo en el corte, que se está quemando la casa de estas personas. Entonces es como, se ha destruido todo lo que tenía. Yo siento que puede ser, ya te digo, el fallecimiento de algún familiar o algún ser querido, o también pues una destrucción, a lo mejor que haya roto con su pareja, que se haya dado cuenta de algo. Hay un despertar en su vida y ese despertar en su vida implica un cambio bastante importante y hasta que ese cambio no esté totalmente realizado, no va a avanzar contigo porque no es el momento, ¿no? Primero tiene que ocuparse de él y después ya podrá proyectar la vida que quiere contigo, la vida que le hace feliz a tu lado. Pero ahora mismo, fíjate, está en un proceso de sanación también con esta tierra para manifestar sus deseos. Primero tiene que sanar, primero tiene que solucionar algo. Bueno, le llamas mucho la atención, ¿eh? Yo te digo que más adelante va a venir con mucha ternura hacia ti. Te va a dar incluso las gracias por cómo te has comportado o cómo le has ayudado en este momento tan duro para él. Pero de momento es que tiene que tener mucha fortaleza, fíjate. Y está en un proceso, como te digo, de... También le gustas muchísimo con este fuego, ¿eh? Porque a mí este fuego me habla mucho de que le encantas y le gustas muchísimo. Pero es como que ahí hay un quiebre muy grande en su vida, ha habido un quiebre muy grande en su vida y tiene que reconstruirse él para poder estar luego bien a tu lado, ¿no? Primero tengo que estar bien yo y cuando esté bien yo, pues entonces puedo estar en pareja y podremos compartir la vida juntos. Vamos a sacar por último un consejo para ti, opción número 3, bruja morada, un consejo para ti, opción número 3, bruja morada. Ay, se me ha quedado una carta aquí. Opción número 3, bruja morada. Superar los obstáculos, nada se te resiste. ¿Ves? Es que también te veo una mujer, un hombre muy resiliente, también te digo. Eres alguien muy resiliente que ha sabido reinventarse a sí mismo o a sí misma y que ha sabido avanzar. Los obstáculos se van a superar entre ambos, pero tienes que tener paciencia si de verdad quieres esperar a esta persona, por supuesto. Sigue con tu vida, sigue adelante y elige en función de lo que quieres. Si quieres estar con esta persona, se te va a dar, pero con tiempo, paciencia. Tienes también que trabajar la paciencia, me dicen en esta opción, ¿vale? Por supuesto, si no te apetece estar con esta persona, esperar por él, pues obviamente lo que os digo siempre, cada uno elige con quién quiere estar y toma sus propias decisiones. Elegir su ruta, todo es posible. Elige tu ruta, toma tus decisiones y lo que te haga feliz al final. Y bueno, pues siento que esta persona sí merece la pena, ¿eh? Y esta persona, como te digo, sí que va a avanzar, pero claro, ya depende de ti el esperarle o el seguir con tu vida, ¿vale? Así que bueno, pues hasta aquí tu lectura, opción número 3, bruja morada. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales, si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Puedes elegir otras opciones, ver las tres y escoger la que más te adapte, porque sois muchas personas, ¿vale? Si te ha gustado, por favor, regálame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito, me ayuda a seguir, a continuar con este proyecto. Muchísimas gracias por todo, por tu apoyo, por tu cariño, por seguir ahí. Gracias por estar. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, que vaya genial, que vaya muy bien y nos vemos en próximos interactivos. Hasta pronto.